Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Bienvenidos todos los nuevos. Mi nombre es Antonio Arcos para todos quienes nos ven por primera vez. Y bueno, traemos una serie de enseñanzas que tienen que ver con un dicho de Pablo hacia el joven predicador o hacia el joven ministro, ¿sí? El cual pues empezó siendo discípulo de Pablo. Posteriormente maduró, creció y siendo joven, dicen los estudiosos de que por ahí de sus 22 años, 23, 24, pues él accedió a ser ministro de la palabra. Sí, este joven, al cual Pablo quería mucho, tanto que les llamaba hijo, hijo en la fe, y que oraba mucho por él. Bueno, este joven es instruido por Pablo y le dice Pablo una frase que hemos usado como base de todo esto, que es que, bueno, le dijo a Timoteo, le dijo, huye de las pasiones juveniles. Te acordarás que esto de huye de las pasiones juveniles, sí, esta palabra de pasiones de el griego antiguo del cual fue tomado, quiere decir huye de querer conocer lo prohibido. Bueno, pues realmente hemos estado dando una serie de enseñanzas, de donde saco el título de la enseñanza del día de hoy. ¿Sí? Hoy le he titulado al mensaje, no es exagerado. ¿Qué cosa no es exagerado? Bueno, el mensaje que hemos estado hablando. ¿Por qué? Bueno, porque hemos estado diciendo con la palabra de Dios que ciertas cosas, por ejemplo, la moda, que ciertas partes de la moda, las cuales cosas describimos en el mensaje pasado, pues no te convienen si tú quieres seguir a Jesús. Sí, asimismo en los mensajes anteriores estuvimos hablando del sexo, estuvimos hablando de varias situaciones que tienen que ver con eh, pues lo que no te conviene para seguir a Jesús. Sí, entonces hay muchas personas que piensan y dicen que exagero. Pues, pues no, y realmente este mensaje es para mostrarte con los textos de la Biblia cómo es que Dios aconseja que tú trates al pecado, que tú trates aquellas cosas que te pueden llevar a pecar, que tú trates aquellas cosas o personas que te pueden llevar a engancharte en un pecado. ¿Cómo es que debes tú solito, tú solita de cuidarte? Sí, ya que estos mensajes están dedicados a los jóvenes. Por cierto, saludos a todos los jóvenes de corazón. Y bueno, ya que todos los mensajes están dedicados a los jóvenes, pues quiero, con la ayuda de Dios y con la bendición de Dios, que aprendas a cuidarte tú solo, tú sola del pecado. ¿Sí? Y yo pienso que al final de este mensaje tú vas a decidir si estoy exagerando o no estoy exagerando. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios su ayuda para que podamos recibir de Dios la enseñanza? ¿Sí? Padre, gracias Señor por esta tarde, Dios. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te ruego que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y que sientes tú las bases, Señor, de lo que es lo mejor para cada uno de nosotros, Dios. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues quiero empezar esta enseñanza platicándote una anécdota que me pasó con un chico. Este chico lo conocí en un empleo en el que yo estaba. Sí, él supo que yo iba a la iglesia, posteriormente platicamos, yo le dije que yo hacía mensajes
Y volvimos a platicar y un día lo vi muy triste y me dice, bueno, él me dice, oye, ¿puedo platicar contigo? Le digo, sí, dime. Bueno, me platicó asuntos que tienen que ver con la novia que él tenía, ¿sí? Me dijo cómo es que, pues bueno, él se sentía mal con ella, con sus padres pues iban a la iglesia donde iban este chico y la chica, y es una congregación que en donde los chicos se pueden hacer novios y bueno, este chico pues se sintió un poco mal con la chica por situaciones que me platicó que no viene al caso platicarte, pero yo le empecé a hacer varias preguntas, ¿sí? Una de ellas, yo le pregunté si en el pasado, en sus noviazgos pasados, porque él tuvo pues digamos, un pasado de pecado, ¿sí? Yo le pregunté si había habido mujeres en su pasado y me dijo que sí. Y entonces yo le dije, bueno, pues yo creo que si tú tienes ganas de tener relaciones con ella en un momento dado debido a tu pasado, ¿verdad? Pues es necesario que te cases con ella, porque yo le dije, mira, en la Biblia, pues no existe la figura del noviazgo para las personas que quieren hacer bien las cosas delante de Dios. Yo le dije que, que pues si quería, pues que se podía casar con ella. Él se me quedó viendo, cayó por un momento y me dijo, ah, no, pues esa es otra doctrina. Y yo me quedé así, ¿cuál otra doctrina? Sí, la doctrina que yo en la escritura es esta, que el que se está quemando, que mejor se case. Esa es la doctrina que yo veo. Entonces, ¿cuál otra doctrina? Sí, una que permita el noviazgo, yo no la veo, pero sí veo figuras, personajes, por ejemplo, Sansón, que tuvo una mujer por aquí, otra por allá, y terminó muy mal Sansón. También veo otro personaje que hizo las cosas como Dios no mandaba, ese es Salomón. En cuanto a mujeres, Dios mandó al pueblo de Israel que no se uniesen los hijos de Israel con las extranjeras y él se unió con muchísimas. Y Salomón terminó muy mal, hizo muy mal las cosas delante de Dios. Dios se enojó con Salomón tanto que dividió el país de Israel en dos partes. Haz de cuenta Corea del Norte y Corea del Sur, así estaba Israel. Sí, ahora, eso es lo que yo veo. Sí, yo no veo noviazgos con un buen término. Yo veo jóvenes que se casaron, por ejemplo, José, ese José que fue esclavo de Potifar ahí en Egipto, ¿sí? Al salir de la prisión, el faraón le da el cargo de vicepresidente, ¿sí? Del país de Egipto. Bueno, digo vicepresidente para que me entiendas. No existía ese término en ese momento, pero bueno, es para que me entiendas. Y, y y le cambia el nombre y le pone un nombre egipcio y, y le da a una muchacha egipcia por mujer. Y José se casa con ella y de ella tiene sus dos hijos. Sí, y así a lo largo de la historia del pueblo de Israel, pues fulanito se casó con sultanas, sultana con fulano, y bueno, hay una serie de bodas y casamientos de personajes que construyeron los buenos ejemplos de los personajes bíblicos, por ejemplo, Ruth, ¿sí? Si tú lees la historia de Ruth, tú vas a ver una chica que hizo las cosas como Dios manda y le fue tan bien que es antepasado directo del Cristo. ¿Sí? Entonces, los personajes de la Biblia que hicieron las cosas mal, pues les fue mal. Y entonces cuando este chico me dijo, bueno, es que es esa otra doctrina, yo dije, ¿cuál otra doctrina? O sea, ¿quieres una doctrina que te permita
tener un noviazgo a partir del cual pudieras fornicar. ¿Quieres una doctrina con libertades? Vamos a ver aquí en la Biblia si Dios permite eso. Bien, entonces te quiero leer un texto de la Escritura, ¿sí? Este texto de la Escritura tiene que ver con esto. Perdón, se me fue. Dice Primera de Corintios 10:23. Haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Chicos, lejos esté de mí prohibirte nada. Yo te leo la Biblia, yo te doy ejemplos, yo te ayudo a estudiar la palabra, yo no te estoy prohibiendo absolutamente nada. Tú, a la edad que tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que ver con la ayuda de Dios en los textos que hemos leído a lo largo de las enseñanzas, si quieres o no quieres obedecer lo que Dios dice. Todo te es lícito, pero fíjate que no todo te conviene para seguir a Dios, ¿sí? Para un propósito egoísta, cualquier pecado te sirve, ¿sí? Si quieres pecar, si quieres pensar nada más en ti, si quieres centrarte en ti y no pensar en tu prójimo, pues bueno, cualquier pecado, pues bueno, todo te conviene para pecar, pecar, pecar. Pero fíjate que si quieres seguir a Dios, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Entonces, si quieres seguir a Dios, fíjate cómo empieza el texto. Hacer todo para la gloria de quién? De, de Antonio Arcos, no, ¿verdad? Para la gloria de Dios. ¿Sí? Ejemplo, un chico se tomó una libertad delante de una persona a la cual él le había predicado. Este chico, a los ojos de esa persona, estaba mal, ¿sí? Una persona que le empiezan a decir, arrepiéntete, mira, busca a Dios, y ve a este chico tomarse una libertad contraria a lo que le había predicado. Esta persona lo reprendió y le dijo, ¿tú estás haciendo eso? ¿Tú estás haciendo eso? ¿Sabes qué? Tú me estabas hablando de Dios y mira lo que haces. Este chico que empezó a predicarle a esa otra persona, ya no le pudo predicar más, porque se tomó una libertad contraria a lo que le había predicado esta persona. ¿Sí? Entonces no hizo todo para la gloria de Dios. Todo te es lícito. Mira, puedes hacer lo que tú quieras, pero no todo te conviene si quieres alcanzar el perdón de tus pecados o si tú ya eres un hermano, si quieres seguir eh, teniendo el Espíritu de Dios. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Sí, exacto. Según el texto, si no te edifica a ti, tienes que buscar que edifique a los demás. ¿Sí? Eso lo tienes que hacer. No te cuesta nada si quieres buscar a Dios, si quieres agradar a Dios y si quieres darle la gloria a Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar más adelante de que aquello que es bueno para ti pudiera no ser tan bueno para los demás. Hay un debate acerca de esto en una carta de las cartas de Pablo, donde le está diciendo Pablo a los creyentes que pues para Pablo era lícito comer carne, pero si su hermano, que era débil de conciencia, se tropezaba porque Pablo estaba comiendo carne, pues Pablo ya no iba a comer carne nunca más. Bueno, efectivamente, Pablo prefería no comer carne antes que tropezar a nadie, ¿sí? Entonces, tú tienes una libertad, tú tienes un criterio, yo te invito a que lo uses bien, ¿sí?
Bien, seguimos adelante. Pues sí, en estas fechas, fechas navideñas, sí, tú puedes hacer, joven, lo que tú quieras hacer. Pero recuerda que tienes que hacer todo para la gloria de Dios. Y recuerda que no todo te conviene. Y recuerda que no todo te edifica a ti o a los que te rodean. ¿Sí? Así que en estas fechas y para estas fechas traje este texto. Dice, eh, Hechos 17, versículo 28 en adelante. Está hablando Pablo, está predicando Pablo en un lugar público, muy público, que se llamaba, bueno, hasta la fecha se llama Areópago, que es un auditorio al aire libre, ¿sí? Y les está diciendo a los griegos que no conocían a Dios, que tenían muchísimos dioses, ajá, les está diciendo que hay un solo Dios, ¿sí? Y vamos a leer. Dice, porque en Él, o sea, en Dios, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es aquel varón que Dios levantó de los muertos? Cristo. Y Pablo los está dirigiendo después de haber visto tantos dioses, tantas esculturas para tantos dioses que tenían los griegos. Dice esa parte de los hechos que al ver tanta idolatría, Pablo se enardeció en su espíritu y no perdió el tiempo y les dijo, hey, ¿qué creen? La divinidad, la divinidad no es esculturas, no es arte, no es, o sea, a Dios no se le representa así. Y en estas fechas, si tú asistes a una posada mexicana, pues hay que seguir una letanía, o sea, una canción tradicional de una costumbre de este pueblo, una costumbre de por ahí de mediados de la Edad Media, gracias a los españoles que invadieron. Sí, entonces es una, una costumbre detrás de cosas semejantes a esculturas de arte de imaginación de hombres. ¿Sí? Dime, ¿eso te edifica? Digo, si tú quieres seguir a Dios. ¿Sí? ¿O qué tal el tan popular vino en todos estos festejos? ¿Sí? ¿O qué tal los bailes modernos con letras total y 100% inmorales? ¿O qué tal las costumbres como representar el nacimiento de Cristo con una obra de teatro? ¿Sí? ¿Qué tal? Dime, ¿eso te edifica? Si tú quieres, ajá, tú tienes que ver qué es lo que te edifica y qué es lo que te conviene si tú quieres agradar a Dios. ¿Sí? Si tú quieres visitar a tu familia en estas fechas, hazlo, pero tú dime si tú quieres convivir al 100% con todas estas cosas. ¿Sí? Que veamos a la familia, es una ocasión como nunca para saludarlos. ¿Qué digo como nunca? Porque en todo el año no se reúne tanta familia como en estas fechas. Pues hasta ahí todo está muy bien, pero derivado de estas reuniones, muchas familias
beben mucho, pero muchísimo, y digamos que esta fiesta se prolonga 2, 3 días, pero con muchas bebidas. Y dime si a ti te conviene, si eso te edifica. O las sobremesas donde ya después de verse un poquito empiezan a insultarse, empiezan a hablar mal los unos de los otros. Dime si eso te edifica. ¿Sí? ¿O qué tal las costumbres como las obras de teatro, de teatro navideñas que aquí en México, no sé si en otros países, pero se llaman pastorelas? Pero ¿qué crees? Hay pastorelas cómicas donde se ridiculiza todo, hasta a Cristo se le ridiculiza. Pastorelas, y las hay para niños y aún para adultos. Los contenidos, obvio, son muy diferentes. Dime si tú quieres convivir ya con eso. ¿Sí? Yo te lo dejo a tu elección. Realmente tú tienes que decidir hasta qué punto quieres convivir con esas cosas, o si quieres o no quieres convivir con esas cosas, si quieres glorificar a Dios. ¿Sí? ¿Es una ocasión como nunca para saludar a la familia? Sí lo es. ¿Es una ocasión como nunca para comer con ellos? Lo es. ¿Es una ocasión como nunca para estar con personas que no ves en todo el año porque vienen del pueblo o aún de otro país solo para estas fechas? ¿Qué ocasión? O sea, no lo puedo negar, pero tú tienes que ver si quieres convivir con todas estas cosas que te estoy describiendo. ¿Sí? Es una decisión tuya. Yo espero que tú tomes la mejor decisión o que tú veas hasta qué punto de esa reunión tú quieres convivir porque ya no te convenga más. ¿Sí? Es, es una decisión tuya y tú la tienes que tomar. ¿Sí? Y pues bueno, ya que te digo de otras cosas que se dan en estas fechas, ¿sí? Donde en la oficina, si ya trabajas, pues esto está muy fuerte, en la cena de fin de año de la empresa, esto está muy fuerte, ¿sí? Y tú tienes que decidir, tienes que tomar una decisión, no todo te conviene, no todo te edifica y no todo edifica a las personas que te rodean, diciéndote tú cristiano o intentando como estás haciéndolo seriamente. Si lo estás intentando seriamente, fíjate si las decisiones que vas a tomar en estas fechas edifican a los demás también. Sí, muy bien, seguimos adelante. Vamos a leer este versículo porque es importante. Esta figurita del pescado que muerde el anzuelo, la he usado ya muchas veces, pero está muy buena. Sí, porque cuando decimos que el pecado te pesca, pues déjame decirte que el pecado no está jugando, Dios no está jugando, el diablo que quiere que te pierdas tampoco está jugando. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene un disfraz muy bueno, como este anzuelo tuvo en un momento un gusanito, el cual gusanito tal vez en su agonía se estaba muriendo y se movía y este pececito lo vio ahí en el agua y ¡zas! Le lanzó una mordida, pero cuando le mordió, ¡cras! Quedó enganchado en el anzuelo. Y qué dolor. ¿Te fijas cómo el anzuelo atraviesa la boca del pez? ¿Cómo crees tú que el pez se va a deshacer de ese anzuelo? La muerte de este pez ha de haber sido dolorosísima, habiéndole atravesado el anzuelo su boca y después se murió cuando lo expusieron al aire puro. Pues así es el pecado. Te pesca mediante un engaño y ya no te suelta, ¿sí? Ahora, vamos a leer el versículo. Romanos 7, versículo 11.
Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado engaña, ¿sí? ¿Por qué dice Pablo, aquí en Romanos 7:11, que por él lo mató? Cuando dice Pablo en este capítulo de Romanos 7, que él no conociera el pecado si no fuera por la ley, porque él no conociera que codiciar es pecado si la ley no dijera no codiciarás. Pero entonces cuando él se enteró que codiciar era pecado, murió, ¿sí? Le dolió haber pecado, le impactó, lo mató, le abrió los ojos y le hizo ver quién era él delante de Dios por codiciar, ¿sí? Entonces, el pecado te engaña y cuando Dios llega y te dice que la borrachera es un pecado, te mata, te hace sentir mal. Te viene lo que la Biblia dice convicción de pecado. Cuando tú has sido fornicario o fornicaria y Dios te hace ver que fornicar es pecado, te mata. Cuando tú has sido una chismosa, un chismoso, y Dios te hace ver que chismorrear es un pecado tan grave como matar a una persona, eso te mata. Entonces es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Por qué el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó? El pecado lo había engañado, primero lo había engañado. Y cuando llega el mandamiento, Dios le abre los ojos y le dice, ¿qué mal está por ese pecado? Se sintió morir Pablo. Sí, tanto se sintió morir que en otro texto Pablo dice que él es el primero de todos los pecadores, el más grande. ¿Por qué decía eso Pablo? Porque Pablo persiguió a la iglesia y Pablo hacía torturar y aún matar a los cristianos. Y cuando llega Dios y le dice el tamaño de sus pecados, Pablo se siente tan mal, se arrepiente y Dios lo perdona y se vuelve un apóstol de Cristo. Qué bonita historia, ¿no? Pero bueno, el pecado engaña y eso no se puede evitar. Entonces, si el pecado engaña, ¿cómo engaña? ¿Cómo es que un pecado puede engañar a un pecador? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Fíjate, la Biblia es clara en cómo debes de tratar al pecado. Si tú lo quieres hacer así, vas a encontrar tu salvación o si ya la tienes, la vas a conservar. Te lo garantizo. Si tú te quieres dar libertades y te expones a caer en pecado o a tropezar a alguien, pues entonces, si tú caes en pecado, Dios te va a pedir cuentas y si tú tropiezas a alguien, Dios te va a pedir cuentas. Fíjate, Proverbios 23:31. ¿Qué dice la escritura del vino? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin, como serpiente morderá y como áspid, un áspid es otra serpiente, es una serpiente, dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Muy bien. ¿Cómo trata Dios al pecado de la borrachera? Dice, no mires al vino cuando rojea. O sea, no te, no permitas que se te antoje. Lo que le dijo Pablo a Timoteo, huye de querer conocer lo desconocido. ¿Sí? Muchos jóvenes por la adrenalina, pues voy a adulterar. No, pues me voy a dar un toque de marihuana, ¿no? No, pues a ver qué se siente esto. Y entonces ya no están huyendo, ¿sí? Jóvenes
todos los pecados empiezan con algo muy pequeño, muy pequeño. No pienses que un alcohólico, ¿sí? Y si no en estas fiestas, puedes ver, o ya habrás visto a familiares tuyos, ¿sí? Cómo llegan y más tardan en llegar a la casa de la fiesta, que ya están borrachos, pero mucho, muy borrachos. Déjame decirte que estas personas no empezaron bebiéndose una botella como ya lo hacen ahora. Un día empezaron en una fiesta de Navidad o de Año Nuevo porque su primo más grande les dio a probar una copa, un trago de una copa. Todo empieza con algo muy pequeño, jóvenes, ¿sí? Si tú miras de reojo la pornografía, ya con eso es suficiente para empezar. Si tú pruebas un poco de droga, si aspiras el cristal, una vez empezaste. Si tú te das un trago de una copa, ya empezaste, ¿sí? Todo empieza con algo muy pequeño. Entonces, Dios es bien radical y te invita a hacerlo a ti también. Y dice, ni lo mires, ni dejes que se te antoje. ¿Por qué? Porque se entra suavemente. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Mira la copa así y ya se entró. ¿Por dónde se te entró el antojo de probarlo? Por los ojos, ¿sí? Y después vas a terminar con esta chica. Mira, esa botella ya está a la mitad o más de la mitad. Y esta chica está, pero perdida de borracha. Ya está hasta dormida. Entonces, Dios, ¿qué pide? No mires, ni lo mires, no dejes que se te antoje. Y este principio es válido para cualquier pecado, para cualquiera, ¿sí? ¿Qué pasa si tú muerdes el anzuelo? ¿Qué pasa si tú te dejas engañar porque ves que todos están alegres, porque se la están pasando bien, porque te dicen, ándale, tómate una, toma nada más una, pues ya, mira, nada más una y ya, tú convive, ¿sí? Tú sabes si lo haces. ¿Por qué? Mira, no todos son iguales. Hay personas que sí se pueden tomar y toda su vida se han tomado una. Hay personas que son muy listas, astutas y solo agarran la copa y no se la beben. Y hay personas que se toman una y después se tienen que tomar dos y tres. Y si va a ser la primera vez que bebes, tal vez con una sola copa ya estés borracho o borracha. ¿Qué te parece? Porque nunca antes has bebido, ¿sí? ¿Qué pasa? Versículo 32. Mas al fin como serpiente morderá. Mas al fin te va a causar daño. Te aleja de Dios. Cualquier pecado, cualquiera que este sea, te aleja de Dios. Y como áspid dará dolor. Vas a tener dolor garantizado. Cuando te embriagas, tus ojos miran cosas extrañas y tu corazón habla perversidades. De hecho, tú dices lo que nunca querías haber dicho sobrio y después de lo que dijiste te andas arrepintiendo. ¿Sí? ¿Qué es esto de que tus ojos mirarán cosas extrañas? Pues mira, cualquier droga como el alcohol hace que tú pierdas la realidad de las cosas. Eso es la verdad. Sí, las drogas socialmente aceptadas como el cigarrillo y el alcohol o las drogas que, digamos, ya están más fuertes como la que está de moda en México, que es el cristal, la cocaína y cualquier otra droga, las pastillas, cualquiera, te van a hacer mirar cosas extrañas. Ya cuando estás muy metido en ese pecado, vienen los delirios visuales, los delirios auditivos, ¿sí? En los delirios visuales los borrachos ven cosas que no hay. Y en los delirios auditivos oyen cosas y a personas que no hay.
pero ya están en un grado de drogadicción muy avanzado. Y qué difícil, es un milagro de Dios que alguien salga de esa situación tan horrible. Pero ellos empezaron algún día con algo muy pequeño. En los 15 años de la prima se tomaron una copita a escondidas o en una fiesta de Navidad, su primo más grande les enseñó. En fin, todo empieza con algo muy pequeño. Siguiente ilustración. Vamos a ver un caso práctico en la Biblia de cómo es que empieza el pecado engañándote y cómo es que te puede acabar y cómo es que si tú no te fijas en que todo te es lícito, pero que no todo te conviene, vas a arruinar este llamado que Dios te ha estado haciendo. Proverbios 7, y vamos a ver el caso de un joven. Ahorita lo vamos a ver todo su caso. Este es un caso práctico. Y aquí vamos a ir destacando varias cosas importantes del pecado. De cómo te engaña, cómo te envuelve, para que como el pececito que vimos en la foto, muerdas el anzuelo y pierdas la vida. ¿Qué vida? La vida espiritual y se pierda tu alma para siempre. Bien, Proverbios 7, versículo 1. Tiene un título, se llama Las artimañas de la ramera. Versículo 1, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Qué es la sabiduría y la inteligencia? Según el libro de Job, en la Biblia, que te apartes del mal. Punto, se acabó. Fíjate qué definición de inteligencia de la Biblia. Dios dice que alguien que se aparta del mal es inteligente. Y aquí la ciencia, los estudiosos del comportamiento dicen que alguien inteligente es alguien que resuelve los problemas más rápido. Bueno, si Dios dice que alguien inteligente es alguien que se aparta del mal, yo voto por la definición de Dios. Porque ¿de qué le serviría a alguien muy inteligente para resolver problemas rápido si se pierde su alma? Se va a ir al infierno con toda su inteligencia, con todo y que tenga un IQ muy alto, ¿sí? Pero ¿qué tal una persona que se aparta del mal y delante de los ojos del Dios vivo, del juez de toda la tierra, es una persona inteligente, delante del que nos va a juzgar? Bueno, versículo 4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Y aquí empieza el caso práctico. Para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña, que ablanda sus palabras. Aquí ya nos está diciendo la característica de este caso práctico, que es un adulterio. Para que te guarden de una mujer de otro hombre, ¿sí? Para que te guarden de una mujer que ablanda sus palabras. Fíjense, chicos y chicas, esto que vamos a leer a continuación describe a un seductor o a una seductora. Alguien que ablanda sus palabras. Alguien que te está tratando de seducir para que andes con él o con ella, ablanda sus palabras. ¿Sí? De hecho, los seductores o seductoras, si tú tienes un problema, ellos llegan con argumentos de que ellos sí te entienden, de que los demás están mal, como tú dices, y que ellos sí te entienden, pero lo único que están haciendo es ablandar sus palabras y ganarte para sus propios fines y deseos. ¿Sí? Entonces, una persona seductora es una persona que ablanda mucho sus palabras para seducirte, para hacerte caer en sus propósitos, cualquiera que estos sean, cualquiera.
si quiere ser tu novio, si quiere ser tu novia, si es del sexo opuesto, pero perdón, si es de tu mismo sexo, pero quiere andar contigo, si es mayor que tú, si nada más quiere fornicarte, para lo que sea, ablanda sus palabras, así como, pues tú eres muy especial. No había tenido otra como tú. No había visto una mujer más hermosa como tú. Mira este problema que tú tienes la razón. No te entienden, yo sí te entiendo. Ablanda sus palabras, seductor, seductora. Y así es el pecado, chicos. Se presenta bonito, se presenta antojable. Así, si el diablo te lo da en charola de plata, dices, wow. Siguiente ilustración. Sí, seguimos con el caso práctico. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, ¿qué es la celosía? Es una ventana árabe, ¿sí? Tienen unas figuritas muy bonitas. Bueno, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, uf, consideré entre los jóvenes, uf, a un joven falto de qué? De entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Fíjate, a este joven la Biblia le llama simple. ¿Quién es alguien simple? Alguien que no le da peso a las cosas. Punto. Alguien para lo cual todo es ligero. Alguien que dice, no va a pasar nada. Ese es un simple y le falta entendimiento. No razona, no piensa, no le da peso, no piensa en las consecuencias. Y si quiere seguir a Dios, con tal de salirse con la suya, hace todo a un lado, aunque ya conozca palabra. ¿Qué hizo este joven? Pasó por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. O sea, ya iba a prestarse al pecado. Pero fíjate, a la tarde del día, cuando yo oscurecía, en oscuridad y tinieblas de la noche. ¿Por qué las cosas que están mal, por qué se tienen que hacer a escondidas? ¿Por qué, por qué muchos chicos que abrazan el tener relaciones con su mismo sexo lo hacen a escondidas? ¿Por qué? ¿O por qué muchos chicos que practican, por ejemplo, la masturbación adictiva lo hacen a escondidas? ¿O por qué eh, muchos chicos que se van a fumar, que se van a drogar, lo hacen a escondidas, en la oscuridad y tinieblas de la noche? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si estuviera bien, lo harían públicamente. Porque si estuviera bien, si para empezar sus propias conciencias no les reclamasen, lo harían públicamente y a la luz del día. ¿Sí? Pero ¿por qué tienen que empezar así? Este chico de esta historia iba a la casa de una mujer ajena, ¿recuerdas eso? De una mujer casada. Iba en la noche. Pues ya. ¿Para qué? Para que nadie lo viera. ¿De quién se estaba escondiendo? Tal vez de los vecinos, tal vez por ahí cerca vivía algún tío, tal vez se estaba escondiendo de que fuera a llegar el marido de esta mujer. ¿Por qué lo hizo así? Tal vez para no ser reconocido. Y fíjate, no se dio cuenta que alguien lo estaba viendo desde la ventana. Bueno,
Eso hablando de esta historia que es un ejemplo, pero Dios está en todas partes y Dios ve todo lo que haces y todo lo que dices. Por eso no te preocupes. Dios sabe todo. Todos tus secretos los conoce Dios. Entonces allí va el chico, ¿no? En la oscuridad de la noche, de simple, a ver a una mujer casada y ¡zas! No tuvo ni que llegar a la casa de ella porque, versículo 10, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado, le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Bueno, aquí vamos a seguir escribiendo a un seductor, pero también vamos a ir viendo cómo el pecado te envuelve, te seduce, te entra suavemente como esa copa que vimos hace rato. Bueno, para empezar, este chico no tuvo ni que llegar a la casa de ella porque ella le salió al encuentro, lo fue a buscar, ¿sí? Pues al igual te salen al encuentro los amigos, ¿sí? Todos te dicen que fumes, todos te dicen que vayas, que bailes un perreo, que bailes una canción de esas con letras bien inmorales, ¿sí? O si tú eres una chica y hay alguien que te esté queriendo seducir para fornicarte nada más, pues se hace el aparecido, te está escribe y escribe en el Face, o si ya tiene tu WhatsApp, te está mandando cositas, cositas agradables, como este ejemplo. Fíjate que fui a comprar unas cosas al mercado y entonces, cuando yo llego a pedir mis cosas a un puesto del mercado, estaba un chico hablando con la chica que atendía el puesto. Y entonces le dice, bueno, pues entonces ya traje las cosas y, no, perdón, le dice la chica al chico, dice, ya me trajeron esas cosas, ya no es necesario que manden más. Y el chico le dice, ay, híjole, qué cosas, ahora voy a tener que buscar otro pretexto para venir a verte. Y la chica se agradó mucho. ¿Sí? Digo, qué bueno que a este chico le guste esa chica, pero te estoy diciendo cómo se ablandan las palabras para agradarte, ¿sí? Como para seducirte, como para pescarte ahí, ¿sí? Me gustaría saber si ese chico que te está buscando quiere buscar a Dios también, porque si no quiere buscar a Dios también, pues si decides andar con él, pues seguramente en unos días o meses o semanas, tú tampoco ya vas a querer seguir buscando a Dios. Pero bueno, es una decisión que tú tienes que tomar. Dice, cuando hay aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Bueno, este chico iba a la casa de esta mujer casada y esta mujer casada se presenta provocativa, provocativa, ¿sí? Con atavío de ramera. Esta mujer es alborotadora y rencillosa y sus pies no pueden estar en casa, ¿sí? Es una mujer peleonera, es una mujer provocativa que tiene que andar en la calle divirtiéndosela, pasándosela bien, gozando de placeres, de todo tipo de placeres. Y es una mujer que está acechando por todas partes. Dice, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. O sea, está buscando por acá y por allá diversión, por acá y por allá, este, tal vez con quién engañar a su esposo. Por acá y por allá está buscando cómo pasársela bien a toda costa, ¿sí? Y está buscando por todos lados y fíjate cómo se lo pesca. Se asió de él. ¿Qué es eso? Lo agarró, tal vez lo abrazó, o tal vez le agarró sus manos y se las puso en la cintura de ella.
y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Fíjate que esta mujer era una mujer judía tal vez y había hecho sacrificios de paz, ¿sí? En la Biblia esto existe, ¿sí? Esta mujer era alborotadora, rencillosa, sus pies no podían estar en casa, estabas echando en las calles, en las esquinas, en el mercado, estabas echando, se vestía como ramera, era una adúltera que engañaba a su esposo, pero era religiosa, ¿sí? Era una persona que fue al templo de Jehová a hacer sacrificios de paz que había prometido y pagó sus votos, fíjate, o sea, hizo promesas a Dios y según ella hizo lo que había prometido y, y hablando otra vez sus palabras y le dijo al chico, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Ay, tú eres bien especial. Ay, tú eres la única que me entiende. No, es que ya he comprendido que como tú no hay otra chica, es que yo entiendo que como tú, de veras, tú eres muy especial. Es que no hay nadie que me entienda sino solo tú. Y le bajó la luna y las estrellas. Seductora, hablando sus palabras. Y el pecado estaba ya envolviendo a este chico, fíjate. Tenía en sus brazos a una mujer con atavío de ramera. Y esta mujer, ya que lo tenía bien agarrado, le dice, tú eres bien especial. ¿Qué te parece? Ya, este chico ya estaba así, pero así de morder el anzuelo, así, así, pero vamos a ver en qué termina. Y no se detiene. Con más descaro, le describe cómo sería el asunto en su casa, para que al chico, como en la fotografía que está aquí abajo, se le antoje. ¡Ay! Lo desconocido. ¡Ay! La adrenalina. ¡Ay! Conocer lo prohibido, lo que hacen los adultos. A ver qué se siente. Fíjate la señora esta. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. Imagínate la recámara. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Y está perfumada. Ven y embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos de amores. Ven, tengamos relaciones sexuales. Así le estaba diciendo. Y le dice, ¿por qué? Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Vente, vente a adulterar, vente a fornicar, no está el marido, no hay peligro, no te va a pasar nada. Y así es con todos los pecados, ¿eh? Ay, tómate una, ok, ya te vas a ir al infierno, ¿no? Ok, ya, ¿no? Y entonces empiezan así, tómate una, no, no, ¿sabes qué? Una fumadita, pues, ¿qué tiene? ¿No? O ¿sabes qué? Este, mira, ve esta página de pornografía, pues, ¿qué no eres hombre? ¿Qué? Y te empiezan a retar, y te empiezan a provocar, y te empiezan a envolver con palabras suaves. Así como el vino, se entra por los ojos suavemente. Esta mujer le dijo palabras a este joven suaves, así como, vente, tú eres bien especial, mira, nos la vamos a pasar requete bien. Y pues este muchacho que hacía la tenía enfrente, la tenía tal vez ya abrazada, ¿sí? Con atavío de ramera, en la oscuridad de la noche, y escuchando cómo se iba a poner el ambiente, se expuso simple.
Muchacho simple. Se expuso, se expuso. Y la palabra que leímos al principio, todo te es lícito, pero no todo te conviene. ¿Te conviene para seguir a Dios o no te conviene para seguir a Dios? ¿Glorifica a Dios? Lo tienes que decidir tú. Esa persona que te está hablando bonito, ¿no te quiere seducir? Esa chica que te está hablando bonito, ¿no te quiere seducir? Chicas, esos jóvenes desconocidos en Facebook que ya se empiezan a hablar cosas íntimas y ya muy personales, ¿no te querrán seducir? Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener de verdad muchísimo cuidado. Y si tú quieres seguir a Dios en serio, pues tú tienes que tomar una decisión. Te edifica, te conviene, no te conviene, te lleva a Dios, te aparta de Dios, decídelo. Qué buena medida. Si hay algo que te acerque a Dios, pues hazlo. Y si hay algo o alguien que te aleje de Dios, yo te sugiero que te alejes de eso o de esa persona. Versículo 21 de este caso práctico, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. En esta foto hay una res que está a punto de ser sacrificada. Bueno, está siendo ya sacrificada. Esa pistola que tiene esa persona en su mano es una pistola especial para matar reses, ¿sí? Está esa pistola como para que no sufra la res. Y lo que hacen es ponérsela en su cabeza, pues la res, ¿te imaginas? Pues la res nada más sabe que está ahí en ese cuartito y le ponen algo en la cabeza, pues la res pues, sigue ahí tranquila y de repente, ¡zas! Aquí, ¡pah! Y esa bala, en esa posición en la que está este hombre, esa pistola y esa bala están calculadas para atravesar y destrozar el cerebro para producir la muerte inmediata, sin mucha crueldad, para que la res muera inmediatamente. Esa res fue conducida a ese cuartito, esa res llegó eh, con su cabecita, le pusieron esa cosa, esa pistola ahí en la parte frontal de su cabeza, y la res como si nadie, ¡pah! Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Ándale, tómate una, ¿no? ¿Y qué tal de las personas que conocen la Biblia y te dicen, no, no, no es mucho? Mira, te voy a poner un ejemplo. En años pasados, bueno, creo que ya lo he platicado antes, pero no me importa, lo voy a repetir tantas veces como le sirva a las personas. Mira, conocí un chico que era muy adicto a las drogas y él tuvo una hija con una chica adicta a las drogas. La mamá de esta chica estaba muy enojado con él porque le echaba la culpa, pobrecita, de su hijita, de que se hubiera hecho adicta, pobrecita, ¿no? Bueno, y le echaba la culpa de haberla embarazada y de haber tenido esa niña. Y vivía en la misma colonia este chico que la chica, que la niña y la suegra. La chica y la niña vivían con la suegra, la chica seguía siendo adicta y la suegra sufría mucho con su hija adicta y con su nietecita. Bueno, este amigo pues era muy adicto hasta que empezó a conocer a Jesús, empezó a tomar decisiones y toda su vida se empezó a componer. Él restableció relaciones con su papá después de que en sus adicciones su papá pues había roto relaciones con él. Su papá de su buen corazón le empezó a ayudar para poner un negocio porque vio que su hijo se estaba enderezando su vida en verdad, porque él estaba empezando a buscar a Dios, a buscar a Dios. Y entonces empezó a modificar muchas cosas y ya no se veía el chico de antes. Y entonces en el parque se encuentra su suegra, bueno, a la mamá
de su pareja adicta, ajá, con la niña. Este chico nunca le dejaban ver a su hija, ¿no? Y entonces, en el parque, la señora lo abofetea, pa, pa, pa. Y este chico se propone seguir buscando a Dios y se vuelve a encontrar en la calle a la señora. Y la señora le pide disculpas y le dice, ¿sabes qué? No soy quien para prohibirte ver a tu hija. Por favor, vela. Y el chico le dijo, no solamente la voy a ver, sino que ahora voy a ver por ella. La señora se puso más que alegre de ver que este chico ya andaba decentemente, ya se vestía decentemente, ya se le veía trabajando, todo eso, todo eso. Y pues adelante, y por fin pudo abrazar a su pequeña, ya tenía como 3 años la niña, fíjate. Nunca antes la pudo haber tocado más hasta los 3 años, ¿sí? Yo soy tu papá y no sé qué, y no sé qué. Y yo le dije, ¿sabes qué? Eh, Cuando veas a tus amigos con los que tú te juntabas o te juntas en la colonia, mejor dales la vuelta, ¿sí? No les hables hasta que estés en tu firmeza, porque él estaba abandonando sus pecados, pero aún no era salvo. Dije, mira, ya que estés en tu firmeza, los saludas y les predicas uno por uno, pero no juntos, no. Mira, tienes que tener mucho cuidado. Yo de veras que yo ni los saludaba, de verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Y ya, lo seguí viendo en las reuniones y de repente lo dejé de ver y fui a visitar al hermano que le empezó a predicar allá en su colonia. Y le dije, oye, fulano. Dice, no, ya anda bien mal ese chavo. Ya anda bien mal. Le digo, ¿por qué? Dice, no, pues es que agarró y se fue a saludar a sus amigos. Y yo le decía, no saludes a tus amigos que son adictos como tú, no los saludes, no convivas, mira. Y él, ¿por qué no? Pues nada más hay que saludar, ¿qué tiene de malo? O sea, es que no hay nada de malo en saludar a la gente o a tus amigos. Por favor, no me malentiendas. Lo malo es que si te jala, eso es lo malo. Eso es lo malo. Entonces, se le explicó eso con detenimiento, él no hizo caso y con una cerveza en la mano, bueno, esto es un celular, pero con una cerveza en la mano, ¿sí? Uno de sus amigos, oye, que vente para acá, que quién sabe qué, que... No, es que, ¿sabes qué? A Dios no le agradan esas cosas. Y su amigo borracho, a ver, no, 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 con la cerveza en la mano. No, te han explicado mal. Mira, la Biblia no dice eso. Vente para acá, yo te voy a explicar. Y ahí va el otro para que le expliquen cómo decía la Biblia. Y ya volvió a tomar y perdió el apoyo de su papá. Le prohibieron ver a su hija otra vez y anda en la vil calle. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Sí, estoy hablando de un adicto en este ejemplo que te di. Y tal vez tú digas, ay, pero pues sí, yo soy un chico bueno, o sea, no, tómate una, tómate una. Vamos a ver, al pasar de un poco de tiempo, si eres de las personas que se pueden tomar una toda la vida, o vas a empezar a tomar más y 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 más. ¿Sí? Y para que le hagas caso a las personas que conocen la Biblia y te dicen, no, mira, es que la Biblia dice así, quién sabe qué. No todos somos iguales, discúlpame. Si tú puedes tomar una, pues qué bueno, mira, te felicito. Yo no. Si a mí me dicen tómate una, me voy a tomar dos, tres, cuatro, cinco. Yo no me tomo ninguna. Y es más, si tú me empiezas a invitar una, me despido de ti amablemente y yo me retiro de donde estés tú, porque tú a mí en ese momento no me convienes. Después, sin copas, seguimos platicando, bromeando y lo que tú quieras,
pero no va a haber alcohol de por medio. Y si quieres, nos tomamos un café en el Vips y ahí platicamos. ¿Qué te parece? Sin alcohol, ¿no? Bueno, entonces, eh, como ves, tú te tienes que cuidar, tú, tú tienes que tomar tu decisión, tú, si te edifica, si te conviene, si glorifica a Dios, si le estás predicando a alguien y te ven a hacer cosas que no te deberían ver hacer, tú tienes que tomar la decisión. Si alguien como esta persona que había ofrecido sacrificios de paz y había pagado sus votos y se jaló al muchacho, pues ten mucho cuidado con quién te juntas, ¿sí? Hay muchas doctrinas que permiten que tú peques y peques, porque pues dicen fantasías que no vienen en la Biblia, como que Dios no te ve a ti, sino que ve a Cristo en ti. Eso no existe en la Biblia. Dios te ve a ti siempre y Dios te va a juzgar a ti, no va a juzgar a Cristo. De tus pecados te va a juzgar a ti, no a Cristo, ¿sí? Y entonces tú tienes que tomar una decisión, pero tú, siguiente ilustración. Fíjate, vamos a ir concluyendo, ¿no? Fíjate que sí tienes que ser tú, pero tú bien radical con el pecado, con cualquier tipo de pecado, porque cualquier pecado, como ya vimos en Isaías 59, capítulo 1, eso es versículo 1, eso te separa de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Dios dice, no mires al vino cuando rojea, así es para cualquier pecado. No, no, no te acerques. Si ahí vienen los chismosos, córrele. Si ahí viene la fornicaria, córrele. Si ahí viene el murmurador, córrele. No participes con ellos, ¿no? Fíjate, Proverbios 4:14 en adelante. ¿Cómo es la escritura en general radical contra el pecado? Que te recomienda, como le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Húyele de lo que te invite a pecar. Húyele de lo que te quiera invitar a conocer el pecado. Húyele, córrele. Fíjate, versículo 14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, o sea, que dejes la vereda, no pases por ella, apártate de ella, pasa. O sea, no andes en los caminos o en los pasos de los pecadores. Así, punto, se acabó. No andes en sus caminos, no andes en sus pasos, apártate. Y después ya nos da una introducción más fuerte y dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, o sea, ya están bien metidos, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos, ¿de quién? De los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Una persona que está muy metida en sus pecados, después ya no sabe ni por qué está tan mal. Le vienen depresiones, le vienen situaciones, se casa con una, se divorcia, se vuelve a casar con otra, se divorcia y es la oscuridad y no saben ni por qué tropiezan. Versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a las que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Nos da un consejo muy bueno. Jóvenes, por favor, abracen esto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuál es tu corazón? ¿Es este? Lo demás de adentro de ti. Guarda tu corazón, no quieras conocer lo prohibido, no quieras conocer qué se siente, no quieras conocer, te vas a enganchar, te vas a atrapar. Y si tú ves a personas que están en su firmeza y no les pasa nada, pues qué bueno, pero ¿quién me garantiza que tú vas a ser igual? ¿O qué tal si tú ya anduviste en esos pecados? ¿Por qué te quieres dar la libertad
de echarte un chapuzoncito en uno de ellos. Ten mucho cuidado, porque tal vez ya no regreses. ¿A dónde? A querer buscar a Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios se contrista y se aparta de ti, y quién sabe si te vuelva a visitar. Ten mucho cuidado. No eres especial, no eres más ni mejor que yo o que de ninguno de nosotros. Eres como cualquier otro ser humano. No agotes la paciencia de Dios. No te arriesgues en lo que no te debes de arriesgar. ¿Qué hacer? Pues ya, vamos a ver qué hacer. Estos versículos nos dicen qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, vamos a leer juntos qué es lo que tenemos que hacer para zafarnos de todo esto. Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No los alimentes. ¿Sí? Si tus deseos de pecar fueran una fogata, no le eches leña. ¿Sí? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, anda en la voluntad de Dios y no alimentes, no avives, no satisfagas los deseos de tu carne, los deseos de ver pornografía, los deseos de hablar, oír chismes, los deseos de beber, los deseos de drogarte, los deseos, córtalos. Fíjate cómo es Dios en su palabra. Tienes que ser radical con el pecado, ya no de no hacerlos, fíjate, sino de desearlos. O sea, Dios se va antes del acto, antes de que tú cometas un acto, ¿qué tienes que tener en tu cabeza? Una idea, ¿no? Un deseo. Y entonces Dios dice, corta el deseo, corta el deseo, ¿sí? Si ya te quieres ir a fornicar, corta el deseo, corta el deseo. Si cortas el deseo, ya cortaste el acto, por supuesto. Ya cortaste el pecado, por supuesto. Fíjate qué sabio es Dios. Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú ya eres cristiano, ya debiste haber crucificado, hacer morir todas tus pasiones y todos tus deseos. Mira, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Timoteo ya las había crucificado, pero todavía le tenía que huir. ¿Por qué? Porque era joven de su época. Y seguramente en su época pues había muchas provocaciones y tentaciones y todo tal cual hoy hay. Sí, bueno, si eres de Cristo, si tú ya eres cristiano o cristiana, tú crucifica, tú mata tus pasiones y tus deseos. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate de tu antigua manera de relacionarte, de pensar, de actuar, de hablar, de bromear, que está salpicada por todas partes de pecado, ¿sí? Y vístete de Cristo. Los deseos del pecado son como el pecado, son engañosos. El pecado engaña, los deseos para pecar son engañosos también. El pecado te promete placer y sí te lo va a dar, pero inmediatamente la muerte espiritual. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Colosenses 3:5, la vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haz morir esos deseos. Otra vez, Dios se va ya no sobre los actos, sobre los pecados, se va sobre el deseo de pecar. Haz morir. Si haces morir el deseo de pecar aquí, ya acabaste con el pecado.
Y como está escrito, el que padeció en la carne terminó con el pecado. Sí se le sufre para dejar el pecado, sí. Y más cuando estás muy esclavizado en alguno de ellos. Sí, si tú fumabas mucho y quieres dejar de fumar, te va a costar, pero déjalo, ¿no? Un hermano le dijo a otro hermano, bueno, este hermano empezó a ir a la iglesia, todavía no era hermano, y él fumaba mucho, muchísimo, muchísimo. Yo entré a su oficina de la empresa donde trabajaba. No te pases, las paredes estaban amarillas de la nicotina, de tantos cigarros en su oficina. Y le hacías así, estaba como pegostioso la pared así. ¡Ah! ¿Te imaginas cómo estaban sus pulmones? Bueno, este hombre fumaba muchísimo y cuando llegó empezó a hablar con un hermano y le dijo, no, pues yo voy a dejar de fumar. Y el hermano fue tajante y le dijo, tú tienes que dejar de fumar ahorita si quieres buscar a Dios y agradar a Dios. Y este hombre con esta adicción de tantos años y tan fuerte, le dijo, Roma no se hizo en un día. El hermano le contestó muy sabiamente, le dijo, Roma fue una ciudad y efectivamente no se hizo en un día, pero aquí sí dejas de fumar en este momento. Aquí Roma sí se hizo en un día. ¿Por qué? Porque es una decisión. Con eso fue suficiente. Tiró el cigarrillo que ya se había llevado a la boca, lo pisoteó, sacó la cajetilla, la estrujó con sus manos y la tiró a la basura. Jamás volvió a fumar. Le sufrió, pero no volvió a fumar. Un tabaquismo de años en un momento. Es una decisión. Efesios 2:3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Efesios 2:3 nos está diciendo la experiencia de unas personas que ya habían abandonado todos sus pecados. Y fíjate lo que hacían antes cuando vivían en sus pecados. Hacían los deseos de su carne y hacían la voluntad de su carne y la voluntad de sus pensamientos. ¿Qué los cristianos no pensamos? Sí, por supuesto que pensamos, ¿sí? Pero si esos pensamientos y esos deseos te llevan a pecar, córtalos, mátalos, sácalos, no proveas para ellos, no los satisfagas, no los alimentes. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Aquí Dios nos acaba de decir qué es lo que tú tienes que hacer. Te invito a que lo hagas. Ahora, después de todo esto, ya vamos a terminar. Hay personas que se creen muy listas, más listas que Dios, que tienen muchas libertades en Cristo, que han abrazado doctrinas donde todo es libertad, ¿sí? Y que tú puedes decir, bueno, pues se ve bastante bien. Puedo andar en estas cosas y aparte ser cristiano, puedo andar en estas cosas y ser hijo de Dios. Vamos a leer este texto. Isaías 33. Los pecadores se asombraron en Sión. ¿Sí? Dice aquí, permíteme, déjame subir esto porque estorba. Dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Sí? Sucede que si te das cuenta que te has estado dando muchos permisos o que has abrazado doctrinas donde se te permite todo, te has vuelto un hipócrita. Y aparte, el espanto te va a sobrecoger el día que veas que estás tan perdido como el que más y que no eres hijo de Dios.
Porque después de darte tantas libertades, si no tropezaste a alguien, tú mismo ya eres esclavo otra vez, o siempre has sido esclavo de uno o de varios pecados. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Versículo 17, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿Cuál es la tierra que está lejos? ¿Cómo vas a ver al rey en su hermosura? El día que estés con Cristo. Si tú aborreces la ganancia de violencias, si tú sacudes tus manos para no recibir cohecho, si tapas tus oídos para no oír propuestas sanguinarias, si cierras tus ojos para no ver cosa mala, pero espanto sobrecogió a los hipócritas. Chicos, cuídense mucho en estas fiestas, guárdense mucho, tomen sus mejores decisiones. ¿Te edifica? ¿Le da gloria a Dios? ¿Te conviene? ¿Por qué no te haces estas preguntas antes de participar en cualquier cosa de estas fechas? Tu familia es tranquila, las vas a ver, van a cenar, van a bromear. Adelante. Pero si son ambientes ya no convenientes, pues yo no digo que vayas. Yo no digo que te acerques. Yo no digo que satisfagas los deseos de tu carne, que los alimentes. No, yo no digo eso. Yo digo todo lo contrario. No mires al vino cuando rojea. No te acerques a cualquier ocasión de pecar y ofender a Dios. Bueno, pues les doy un aviso. Para la semana que entra vamos a repetir un video de los que hay en este canal, de los videos antiguos, ¿sí? Y vamos a reanudar las labores normales para la primera semana de enero, ¿sí? La siguiente transmisión va a ser un video de los que ya hemos transmitido aquí antes y eh, para la primera semana de enero vamos a retomar las cosas otra vez. ¿Sí? Vamos a ver un video que también te edifique, que también, pues bueno, si no lo habías visto, pues esperamos que Dios te bendiga cuando lo veas otra vez. Eh, si ya lo viste, pues para que lo veas otra vez. Y bueno, pues yo me despido, les mando un abrazo. Realmente deseo que abracen lo que Dios dice en su palabra de cómo debemos de tratar al pecado. Jóvenes, que estén muy bien, que estas fiestas sean para ustedes una bendición y que si Dios lo permite, ¿verdad? Podamos volver a estar aquí el año que entra. Les mando un abrazo, cuídense mucho y guárdense mucho y abracen lo que Dios dice. Buenas noches.